Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a este tu canal. Bueno, en el día de hoy vamos a explicar, vamos a ampliar em, una pregunta que me hicieron. Resulta de que una, una mujer, pues no podría decir de que profesaba la misma fe, pero alguien se comunicó conmigo. Era una mujer preocupada porque quería saber qué yo pensaba frente a una situación que le sucedió con una mujer que es de corte calvinista. Resulta que esta mujer que se comunicó conmigo estaba embarazada, ella estaba muy contenta de que iba a ser madre, pero ella tuvo una complicación en su embarazo y perdió el bebé. Ella pues tenía la confianza, la seguridad que ese bebé que ella sintió en su vientre, ese bebé iba a estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Resulta que más adelante pasaron unos meses y ella estaba laborando, estaba en su trabajo y le compartió a su compañera acerca de su experiencia, pero su compañera le dijo que cómo ella podía estar segura que su niño iba a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, que también había la posibilidad de que su bebé iba a estar sufriendo en el infierno por toda la eternidad, porque posiblemente ese niño era de los que Dios había escogido para, para que se condenara. Así que ella no podía estar segura si su hijo iba a estar eh, salvo por toda la eternidad. Esta mujer pues se comunicó conmigo muy preocupada, me dijo, he visto sus videos en YouTube, me parece que es una persona que explica de una manera agradable, sencilla, la palabra de Dios. Quisiera saber su opinión. A razón de eso, estoy haciendo este video porque me parece que, que decirle a una mujer que ha perdido su bebé hace unos meses, que hay la posibilidad que su bebé podría estar en el infierno por toda una eternidad, porque posiblemente sea un hijo de los que Dios predestinó para condenación. Entonces ella no podría estar segura si realmente ese niño iba a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, porque había la posibilidad de que también pudiera irse al infierno. Ahora, yo no sé qué ustedes opinan de esa situación, pero me parece que la doctrina calvinista es una doctrina totalmente, mm, es una doctrina que no se ajusta a las escrituras bíblicas y que por lo menos en este cuadro me parece que es una doctrina aterradora. Aparte de aterradora, presenta un Dios que no es el Dios de las escrituras bíblicas. Solamente póngase a imaginar un bebé de 4, 5, 6 meses, 6 meses y que está dentro del vientre de su madre y muere, y que ese bebé tierno, que ni siquiera sabe hablar, gatear, nada de eso, va a pasar toda una eternidad en el infierno. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Me parece que es una persona eh, indolente, indolente en manifestarle eso a una persona, ¿cierto? Y quitarle de esa manera la tranquilidad, la paz, esa confianza de que aunque ella no tenga su hijo en sus manos, por lo menos ella sabe, tiene la esperanza
de estar en el lugar donde su Hijo va a estar por toda la eternidad. Bien, basado en eso, vamos a trabajar en el día de hoy. Amén. Basado en eso, vamos a trabajar en el día de hoy. Y espero que esta enseñanza sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Esta enseñanza sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bien, vamos a presentar unas diapositivas y para eso vamos a comenzar con Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino es un personaje emblemático dentro del mundo de la Reforma. Pero Juan Calvino, su enseñanza sobre la doble predestinación, los predestinados para salvación y los predestinados para condenación, es una doctrina o una enseñanza que él toma, adopta de las enseñanzas de Agustín de Hipona, ¿verdad? A principios del siglo V, ¿verdad? Agustín de Hipona. Y Juan Calvino comienza a promulgar, comienza a catapultar la enseñanza que había quedado como en el olvido de Agustín de Hipona, una enseñanza que tiene su origen a principios del siglo V por parte de Agustín de Hipona, cuya enseñanza queda en el anonimato, queda en el olvido, pero Juan Calvino la adopta y la catapulta, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, pues hay muchos calvinistas en el mundo, pero en comparación a lo que es el movimiento, ¿no? De los que no creen en esto de la doble predestinación, realmente es un grupo minoritario, es un grupo muy pequeño. Realmente es un grupo que si no fuese por las redes sería casi invisible, casi invisible. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, yo no he visto. Si hay, no he visto iglesias de corte calvinista. Y no solamente en esta ciudad, sino en otras ciudades donde he estado, inclusive en otros países donde he podido ir. Es muy raro encontrar iglesias calvinistas de ese corte. Entonces, este grupo realmente es minoritario en comparación a los que no creen en la doble predestinación. Y realmente, como dije hace algunos minutos, si no fuese por las redes sociales, creo que serían casi invisibles. Bien, vamos a trabajar en esto. Realmente este video lo hago porque eh, me impactó el testimonio de esta mujer y yo digo, wow, cómo esta enseñanza calvinista de la doble predestinación puede atemorizar, puede quitarle la paz a una persona, ¿cierto? Puede quitarle esa tranquilidad y esa confianza a una persona. Bien, Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, en el libro tercero, capítulo 23, sección 6, dice así: Como quiera, pues, que la ordenación de todas las cosas está en las manos de Dios. Y según le agradare, puede dar vida o muerte. Entonces, Juan Calvino creía que Dios, antes de la fundación del mundo, Dios había hecho una elección soberana donde él elegía quienes iban a ir al infierno y quienes iban a ir al cielo. Entonces él hacía una elección soberanamente. Y entonces por eso Juan Calvino dice que según el agrado de Dios, Dios puede dar vida o puede dar muerte. También ordena con su consejo que algunos desde el seno materno sean destinados a una muerte eterna ciertísima. Entonces Juan Calvino fue el que promulgó, ¿verdad? El que le dio mucha propaganda
eh, a esto de que aún los bebés en el vientre de una madre que mueran, puede ser que esos bebés vayan al infierno si esos bebés eran de los que Dios había predestinados para condenación eterna. Entonces, observe esta clase de doctrina, una doctrina tan retorcida, pero dice así, y que con su perdición glorifiquen su nombre. Es decir, para esta experiencia, para este testimonio de esta mujer, ella, según Juan Calvino, debiera alabar y darle la gloria a Dios, porque Dios en su soberanía decidió que su hijo se fuera al infierno a sufrir por toda una eternidad. O sea que no solamente esta mujer debe aceptar la elección de Dios, que su hijo eran de los que Dios había elegido que se fueran para el infierno, sino que aparte de eso tenía que darle la gloria a Dios por eso. Bien, Juan Calvino, Juan Calvino también dice acá en el libro 2 de la institución de la religión cristiana, libro segundo, capítulo primero, sección 8 dice, por esta razón los mismos niños vienen ya del seno materno envueltos en esta condenación a la que están sometidos, no por el pecado ajeno, sino por el suyo propio. Entonces tienen al niño dentro del vientre quebrantando la ley de Dios. ¿Ah? Quebrantando la ley de Dios. Cierto, la Biblia dice eh, que el pecado es quebrantar la ley de Dios. Entonces, resulta de que Juan Calvino tiene a los niños dentro del vientre de su madre quebrantando la ley de Dios. Dice, esta condenación a la que están sometidos, no por el pecado ajeno, sino por el suyo propio. Porque si bien no han producido aún los frutos de su maldad, sin embargo tienen ya en sí la simiente, la simiente. Entonces, en otras palabras, el niño muere, es condenado, es llevado al infierno, si muere aún desde el vientre de su madre, por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Pero eso realmente es una interpretación ajena a las escrituras bíblicas. Eh, Juan Calvino no entendió eso en las escrituras bíblicas, eso lo entendió a través de las enseñanzas de Agustín de Hipona a principios del siglo V. Bien, dice así, eh, y lo que es más, toda su naturaleza no es más que germen de pecado, por lo cual no puede por menos que ser odiosa y abominable a Dios. De donde se sigue que Dios con toda justicia la reputa como pecado, porque si no hubiese culpa, no estaríamos sujetos a condenación. Entonces, Juan Calvino dice, mira, ese niño que está ahí en el vientre de la madre es un niño que viene, Dios lo ha predestinado para que se condenen eternamente, son de los que vienen ya seleccionados por Dios para condenación perpetua. Y entonces, como murió en el vientre, entonces viene, Dios lo condena porque ha traído el pecado original. El pecado original. Bueno, el problema de este pensamiento de Juan Calvino significa que todos los niños que han muerto antes de nacer, inclusive después de nacer, todos se van para el infierno porque todos vienen en esa misma condición según el pensamiento de Juan Calvino. Entonces, ¿cómo él pudiera enseñar que
algunos niños o muchos niños, de todos esos niños que mueren en el vientre de la madre, pueden ser salvos si todos están bajo la misma consecuencia, están en el mismo estado. ¿Cómo los podría salvar? ¿Cómo podría salvar a unos sí y a otros no? Si todos vienen, ¿verdad? Y todos están en la misma condición delante de Dios, según el pensamiento de Juan Calvino. Bien, entonces prácticamente esta amiga, al contarme su experiencia, una experiencia muy desagradable, por cierto, eh, alguien que cree que que ha adoptado la enseñanza de Juan Calvino, le hizo sentir a esta mujer que hay la opción, hay la posibilidad, y por cierto, muy alta, que ese niño que ella perdió en el vientre de su madre, posiblemente va a estar por toda una eternidad en el mismo infierno, sufriendo siempre. Entonces, imagínense un bebé de 6 meses, ¿cierto? O de un mes de nacido, de 2 meses de nacido, que muere y son de los que Dios ha elegido para condenación. Entonces, imagínese un niño de 6 meses, un niño que ni siquiera sabe gatear, que ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe decir ma, ¿cierto? Que no entiende. Entonces, sufriendo por toda una eternidad en el infierno. Bueno, entonces, triste la situación. Bueno, con relación al pensamiento de Juan Calvino, quisiera citar algunos textos bíblicos, y es de que hay textos, bueno, hay muchos textos, a que traje algunos de muchos que pudiera citar, y es que los hijos no iban a ser condenados por el pecado que cometieran los padres, que es lo que Juan Calvino quiere hacer ver. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, Juan Calvino dice, no, el niño que muere en el vientre de la madre es condenado, es llevado al infierno, va a sufrir por toda una eternidad, porque él ha pecado. ¿Y cómo ha pecado? Bueno, porque tiene la culpa, no la consecuencia, sino la culpa del pecado original. Esa interpretación que hace Juan Calvino es una interpretación que hizo Agustín de Hipona, pero la interpretación que hace Agustín de Hipona con relación a lo que se entendía como el pecado original es una interpretación muy tardía, ya que nadie en el segundo, tercer y cuarto siglo entendió de esa manera que entendió Agustín de Hipona cuando se hablaba de lo que era el pecado original. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Verdad? Es decir, eh, la consecuencia viene por decisión de la misma persona, ¿cierto? Entonces, bueno, Juan Calvino va en contra de estos textos bíblicos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, estamos hablando del juicio de Dios, cuando Dios vaya a juzgar. Dice versículo 6, el cual, o sea, Dios, pagará a quién, a cada uno, padre e hijo, conforme a sus obras, conforme a sus propias obras. ¿Cierto? Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien
buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna ¿para quién? Para los obedientes. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿Condenación para quién? Para los desobedientes. Entonces sería muy triste pensar que un hijo que está en el vientre de una madre es desobediente. ¿Cierto? Es desobediente. Bien, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos textos bíblicos realmente van en contra de lo que encontramos o de lo que acabamos de leer sobre el pensamiento sobre Juan Calvino, ¿cierto? Eh, También quiero citar este texto porque en Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 5, habla del justo juicio de Dios. Pero cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ¿verdad? Ante Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que encontramos en Romanos 2:5, ¿verdad? Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que las personas serán juzgadas de acuerdo a las obras que ellos eh, han hecho, que ellos han hecho. Entonces, esto también va en contra del pensamiento de Juan Calvino, ¿verdad? Juan Calvino. Entre otras cosas, hay algo muy interesante y es que Juan Calvino fue uno de los que apoyó y de alguna manera participó directa o indirectamente con la ejecución de Miguel Servet, ya que Juan Calvino tenía un carácter bastante violento contra todos aquellos que pensaran diferente a él. A consecuencia de eso, por Miguel Servet pensar diferente a Juan Calvino buscó la manera de que a Miguel Servet se le ejecutara y se le quitara la vida. Pero bien, vamos a seguir. Resulta que Juan Calvino, al adoptar, al recibir, al tomar el pensamiento o la enseñanza de Agustín de Hipona, eh, hay algo muy interesante en esto. ¿Qué es el pecado original y cómo la iglesia lo explicaba? ¿Cierto? Bueno, los primeros 400 años del cristianismo eh, se entendía el pecado original como las consecuencias heredadas en virtud a ese pecado que se cometió en el Edén. Consecuencias como qué, como la muerte de los seres humanos, inclusive de los animales, eh, una habilidad disminuida para hacer el bien. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque Juan Calvino creía que el hombre estaba totalmente muerto, estaba imposibilitado para hacer cualquier cosa que fuese buena, pero nadie creyó así en los primeros 4 siglos del cristianismo. Eso comenzó a creerlo fue Agustín de Hipona a principios del siglo V. Inclusive Agustín de Hipona no siempre creyó así, pero llegó a creer. Otra consecuencia, una inclinación a cometer el pecado. Esto de la inclinación a cometer el pecado es consecuencia precisamente de, de ese pecado, ¿no? De ese pecado original. Entonces, el hombre que viene, ¿verdad? Que nace
y nace un niño, pero nace en un estado de inocencia, llega un momento en que ese estado de inocencia se pierde y ese niño, ¿verdad? Si podemos decirlo así, comienza a perder su estado de inocencia y tiene una inclinación hacia el pecado y esa inclinación hacia el pecado viene como consecuencia precisamente del pecado que se cometió en el huerto del Edén. Así se entendía en el siglo II, siglo III, siglo IV y hasta nuestros días, solamente que en el siglo V hubo como esa vertiente por parte de Agustín de Hipona que comenzó a introducir una nueva forma de entender, de abordar lo que se conocía como el pecado original. De tal manera, Agustín de Hipona, en el año 412, eh, él redefine lo que es el pecado original o cómo se tenía que entender o abordar. Y él habla del pecado original como la culpa heredada de Adán, que es lo que hace, que es lo que hace Juan Calvino para decir que aún los bebés en el vientre de la madre pueden irse al mismo infierno, ¿cierto? Ahora, Agustín de Hipona está obligado a, a entender el pecado original de esa manera porque él viene defendiendo lo que es el bautismo de niños, ¿cierto? En otras palabras, si el niño que nace tiene la culpa, no la consecuencia, sino la culpa de Adán, como si el bebé hubiese cometido la culpa, como si hubiese cometido personalmente el pecado que cometió Adán y Eva, entonces se tenía que bautizar, porque Agustín de Hipona eso era lo que enseñaba, entonces eso le sirvió para, para acomodar lo que él venía enseñando. De ahí nace todo eso, pero quiero colocar aquí una evidencia de lo que creía la iglesia. Pudiera haber traído eh, pensamientos de personajes en particular, ¿no? Pero traje esta porque es un, es un concilio, ¿no? Es un concilio de obispos y también habían presbíteros. Y esto es un canon, es el canon 22 del concilio de Elvira, que se cree que se realizó en el año 300 o 302, es decir, a principios del cuarto siglo. Y fíjese lo que la iglesia creía con relación a los niños. Por lo menos aquí esta es una evidencia de muchas que se podrían presentar de cómo la iglesia entendía esto de los niños. Dice, sobre los católicos, es decir, sobre la iglesia universal, sobre los que hacen parte de esa iglesia universal, que pasan a la herejía en el caso que vuelva, ¿cierto? Si alguno pasa de la iglesia católica a la herejía y regresa de nuevo, se decidió que no se le ha de negar la penitencia, dado que ha reconocido su pecado. Es decir, la persona se aleja, ¿no? Se aleja, decide renunciar a la fe que ha creído para irse a, a doctrinas que no son bíblicas, pero estando allá se da cuenta que ha cometido un error y regresa. Entonces dicen, bueno, a estas personas no se les va a negar como la disciplina que van a tener por causa de lo que hicieron. Dice, dado que ha reconocido su pecado, es decir, él es consciente de que ha pecado y es consciente de su arrepentimiento y la iglesia ve eso con buenos ojos. Dice, por tanto, no le vamos a negar la penitencia, ¿verdad? No le vamos a negar que tenga una disciplina dado que ha reconocido su pecado.
haga penitencia incluso durante 10 años. Después de los 10 años, debe dársele la comunión, ¿verdad? Eh, bien, la disciplina era bastante rígida, ¿no? Dice, pero si fueron conducidos a la herejía cuando todavía eran niños, cuando eran niños, dado que no han pecado por culpa propia, que precisamente es lo que creía Agustín de Hipona y Agustín de Hipona y Juan Calvino, que los niños traían culpa propia. Y la iglesia nunca entendió el pecado, ¿verdad?, que hacían sus padres con relación a los niños. Podría haber una consecuencia de las malas decisiones que pudieran haber tenido sus padres, pero no había una culpa de pecado como si ellos lo hubiesen realizado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, dice aquí, cuando todavía eran niños, dado que no han pecado por culpa propia, esto va en contra de, eh, de Juan Calvino, esto va en contra de Agustín de Hipona, esto va en contra del pensamiento calvinista. Deben ser recibidos sin dilación alguna. Entonces, creo que es una buena evidencia. Usted lo puede corroborar la información. Yo tengo aquí un libro que se llama Acta Sinodalia. Acta Sinodalia. Es un libro que me estoy leyendo, me parece muy, muy bueno, muy interesante. Ya estoy llegando a la mitad. Y en este libro de Acta Sinodalia se muestran los 81 cánones de este concilio de Elvira y yo estoy presentando el canon número 22. Y eso se encuentra en la página 189. Bien, entonces por si quieren corroborar la información. Bueno, vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok. Bien. Vamos a seguir aquí. Ok. Dice aquí Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 27, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Verso 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Versículo 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiesen las uvas agrias tendrán la dentera. La dentera sería como la consecuencia del pecado, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos una vez más otro texto donde se nos muestra todo lo contrario a lo que Juan Calvino enseñó, ¿verdad? Y también todo lo contrario a lo que Agustín de Hipona enseñó. Bien. Este texto es muy interesante. Eso es la experiencia de, aquí encontramos la escena cuando David se le muere el niño, ¿verdad? Entonces dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 dice: Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Adoró. Aquí hay algo muy interesante porque Juan Calvino, por ejemplo, vamos a retroceder. Bien, aquí en la institución de la religión cristiana, libro tercero, capítulo 23, sección 6, él dice:
También ordena con su consejo que algunos desde el seno materno sean destinados a una muerte eterna ciertísima y que con su perdición glorifiquen su nombre. Es decir, la madre tiene que glorificar y alabar a Dios por causa de que su hijo fue al infierno porque el Dios soberano decidió que así sucediera. Entonces, ella tiene que aplaudir lo que Dios determinó hacer con su hijo, y era mandarlo al infierno por toda la eternidad. Entonces, con todo eso, Juan Calvino dice, oye, en vez de juzgar a Dios por su acción soberana, lo que hay que hacer es alabar a Dios frente a un Dios soberano. Cierto, pero en el caso de David es interesante, porque cuando el niño muere, David adora, pero no por la misma razón que Juan Calvino retorcidamente manifestó, sino que David adora, ¿verdad? Porque él sabe que aunque el niño muere, ha pasado de un lugar a otro, pero él sabe que ese niño ha alcanzado en su temprana edad la vida eterna. Entonces, a razón de eso, él adora a Dios. Dice, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, versículo 21. Y le dieron sus siervos y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Verdad? Mire la pregunta que le hacen. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? ¿Verdad? ¿Qué es esto que has hecho? Ellos no entendían por qué David estaba tomando esa actitud frente a que había muerto su hijo. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Verdad? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Verso 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, David no estaba preocupado si el niño se iba a ir al infierno o iba a irse al cielo. David estaba ayunando, buscando de Dios esa misericordia, pero para que el niño viviera y para que viviendo David no sufriera. David no tenía nada que pensar de que si el niño iba a irse al infierno o no. Ese no era el pensamiento. David no tenía el pensamiento de Calvino, ni nada por el estilo. Así que él dice, ¿quién sabe si Dios tendrá quién? ¿Compasión del niño? No, compasión de mí. Compasión de mí. Porque yo voy a sufrir. El que va a sufrir si el niño muere no es el niño después de muerto, sino yo que quedo vivo por la pérdida del niño que yo amo. Entonces David dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Verdad? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué? ¿Podré yo hacerlo? ¿Podré yo hacerle volver? No. Por tanto, yo voy a él, mas él no volverá a mí. En otras palabras, la única manera en que yo me vuelva a encontrar con mi hijo es que yo me encuentre con él del otro lado de la vida. ¿Cierto? Ahora, si usted quiere meter al rey David dentro de los condenados, bueno, ¿qué podemos hacer? Sería terrible. Pero, obviamente, David está pensando que el niño ha alcanzado, ¿verdad?, salvación eterna y que él se va a encontrar con su hijo. David se va a encontrar, tiene esa esperanza, tiene esa esperanza. La esperanza que David tiene es lo que le ayuda en su consuelo, en sus fuerzas, la esperanza que él tiene.
Como dijo el apóstol, no lloréis por los que no lloréis como los que no tienen esperanza. David, ¿verdad? Tenía esa esperanza. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y dice el versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer. La consoló, ¿cierto? Le dio ánimo, le dio palabras de ánimo. Pero fíjese que si David tenía consuelo precisamente porque creía que se iba a encontrar con su hijo del otro lado de la vida por toda una eternidad, entonces es razonable pensar y entender que es lo que utilizó David para consolar a Betsabé, para consolar a Betsabé. Entonces, eso me parece muy interesante. De verdad que me parece muy, pero muy interesante. Bien, aquí tenemos otros textos bíblicos que encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, que dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Entonces, aquí encontramos en el versículo 36 la razón por la cual Caleb va a entrar a la tierra prometida. Y es por su fidelidad, ¿verdad? Porque ha creído en Dios, porque le ha creído a Dios y se ha mantenido fiel. Todo lo contrario con los otros 10 espías, más el pueblo que creyeron en las palabras de ellos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos los que entran y los que no entraron. ¿Quiénes son los que no entraron? La generación mala, los que no fueron fieles, los que no creyeron. Esos fueron los que no entraron. ¿Quiénes fueron los que entraron? Los que fueron fieles, ¿verdad? Como Josué y Caleb. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Ahora, fíjese algo. Tenemos que hay un gran grupo de personas que no entrarán. Hay otros que sí entrarán, ¿cierto? Josué y Caleb y los de esa generación no entrarían. Las razones: incredulidad, fe, obediencia, desobediencia. Listo. Eres desobediente, incrédulo, no entras. Eres obediente, fiel, entras. Pero ¿qué hizo Dios con los niños que no habían elegido? ¿Cierto? Ni lo uno ni lo otro, porque no sabían lo bueno ni lo malo. Podían haber muchos niños, pero todos entraron. Todos entraron. Todos entraron. Todos los niños que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo entraron con aquellos que fueron fieles y creyeron. Así que los que tenían conocimiento entraron por obediencia y fidelidad. Los niños que no tenían ese conocimiento, pero que estaban en un estado de inocencia, entraron precisamente por eso, por esa inocencia.
Así que nosotros, los adultos, entramos por obediencia, por la fe, por obediencia a la fe. Pero los niños que no saben lo bueno y lo malo entran por ese estado de inocencia. Bien, vamos a seguir. Ezequiel 18:19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. ¿Verdad? Vivirá. Los padres morirán si pecaron, pero el hijo vivirá si cumplió, si fue obediente, si creyó. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Todos estos textos bíblicos van en contra de lo que Juan Calvino enseñó. Va en contra de lo que enseña la gran mayoría de calvinistas, porque dentro del mundo de los calvinistas, ¿verdad? No todos creen que los hijos van al infierno. Otros dicen, mira, los hijos son salvos, los niños son salvos. El problema es que, aunque parece bueno de parte de ellos, entonces va en contra porque si ellos salvan a los niños, pero resulta que de esos niños hay niños que Dios predestinó para la condenación, ¿cómo los pueden salvar? Porque si salvan a uno por su estado de inocencia, a todos los tiene que salvar también por esa misma causa o por esa misma razón. Entonces, el problema se les agudiza. De tal manera, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien, entonces, bueno, antes de continuar, quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo en estos momentos. Amén. Por favor, regálenos un like. Regálenos like. También lo invitamos a que se suscriban al canal. Y vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Según las palabras de Jesús en ese contexto, ¿qué era lo que estos adultos necesitaban para entrar al reino de los cielos? Hacerse como niños, ¿verdad? Hacerse como niños. El detalle es que los niños, ¿verdad? Ellos no necesitan hacerse como niños porque ellos son niños. Porque ellos son niños. Y si los que se hacen como niños pueden entrar en el reino de Dios, ¿cuánto más no entrarán en el reino de Dios? No los que se hacen, sino los que son. Sino los que son. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, claro, como este niño, ¿verdad? De este niño es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene rey. Y el rey es el Señor Jesucristo. El que recibe a un niño, de los cuales es el reino de los cielos, recibe al Señor Jesús. Así que las palabras de Jesús nos están indicando la condición de los niños delante de Dios. Delante de Dios.
¿cierto? Bien. Observe Mateo 18, verso 4, verso 5 y relacionándolo con Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por recibir a un niño, recibe a Jesús. Pero ¿qué tiene este niño o qué tiene los niños para que al recibirlos a ellos, Jesús diga, a mí me recibe? Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros, ya no le dice a los niños, sino ya a los adultos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces fíjese que Jesús está diciendo, mire, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Y al que le recibe, al que a ustedes recibe, a mí también me recibe. Así que Jesús está diciendo que tanto los niños como sus discípulos heredan el reino de los cielos. Heredan el reino de los cielos. Bien. En Mateo capítulo 19, versículo 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, ¿verdad? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice no se lo impida? ¿Cuál es la razón por la cual no se tenía que impedir a los niños que llegaran donde Jesús? Dice, porque de ellos, porque de los tales, porque de los niños es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y como de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? No podríamos pensar que los niños cuando mueren se pierden. Así que esta, esta, esa experiencia que vivió esa mujer, que me contó eh, que estaba angustiada, que no tenía paz, que no tenía tranquilidad, porque alguien calvinista le había dicho que era posible que su hijo, el que perdió desde el vientre, pudiera ir al infierno y sufrir por toda una eternidad. Terrible, terrible, terrible. Así que, mis amados hermanos, creo que Dios ha sido muy bueno. Dios es muy, pero muy bueno. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Eh, quiero pedirles que nos regalen un like, que compartan esta enseñanza, que compartan esta enseñanza. Si alguien quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de mi WhatsApp personal, más 57 315 845 2211. Así que no siendo más, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios bendiga de manera especial a todos los niños, ¿verdad? Imagínense que eh, se calcula que cada año mueren 73 millones de niños por causa de aborto. Es una cifra bastante considerable. Eso sin meter a los niños que mueren entre los 1, 2 y 3 años de edad. Entonces, mis amados hermanos, no podemos caer en esta terrible doctrina, una doctrina terrible, una doctrina que no presenta el carácter de Dios, que no presenta al Dios que nos muestra la Biblia. No lo presenta, no lo representa.
Así que, no siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.